¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ahora justamente, ¿no? Viene lo que habíamos estado conversando, que era el tema de los muros de gaviones. Como habíamos, ¿no? Como habíamos justamente hablado en la clase pasada, ¿no? Aquí nosotros, aquí nosotros, ¿no? Dentro justamente de una de las alternativas que tenemos, ¿no? Para la implementación de todo lo que es también una defensa ribereña, ¿no? Sobre todo longitudinal tenemos, ¿no? Justamente todo lo que es la acción de los gaviones. Entonces, bueno, ahí viene, ¿no? Todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Todo lo que hemos estado, y también, ¿no? El tema justamente de algunos puntos que hay que tomar en cuenta para los gaviones. El tema, ¿no? Siempre el empujo activo, que va a haber, el tema justamente de la estabilidad por deslizamiento, la estabilidad por volteo, y algunas solicitaciones que va a tener, ¿no? Siempre lo que corresponde al suelo, teniendo, ¿no? En cuenta siempre lo que es la consideración, ¿no? De los valores, ¿no? Para lo que son sus diseños. Bueno, a- para eso justamente uno de los primeros puntos, perdón, que quiero tratar en la clase, esa parte que habíamos estado, es el tema justamente de lo que es la socavación general. Uno de los puntos, ¿no? Importantes que nosotros tenemos, ¿no? Que implementar como parte justamente de todo lo que corresponde a lo que son los diseños, ¿no? Este tipo de obras, es el tema de la socavación general. ¿Qué corresponde, no? Justamente lo que es la socavación general. Corresponde esa profundización del nivel de fondo del cauce, ¿no? Que nosotros vamos a tener, sobre todo por el aumento del nivel de agua en las avenidas, ¿no? La socavación, sobre todo, va a corresponder justamente a lo que es, ¿no? El levantamiento y transporte de la material hecho al río, el momento de una avenida creciente, justamente por la construcción de una obra, o también, ¿no? En una etapa natural, ¿no? Del río, y siempre, ¿no? Justamente siguiendo el ciclo, el proceso cíclico que ya conocemos, que es justamente, ¿no? Que el río busque en todo momento su continua eh, equilibrio, ¿no? Aquí para eso tenemos, ¿no? Algunos procedimientos justamente que se van desarrollando. Aquí tenemos, ¿no? Siempre nosotros debemos tomar muy en cuenta el tema justamente del cauce, ¿no? Que vamos a tener. Siempre vamos a tener, ¿no? Nuestro cauce natural. Y en ese cauce natural también vamos a tener la geología y el análisis, ¿no? De diferentes diámetros. Entonces, eso, ¿no? Justamente es muy necesario, muy meritorio para nosotros, ¿no? Porque justamente requiere, muy importante, perdón, para nosotros, porque nosotros requerimos justamente realizar siempre estas evaluaciones teniendo en cuenta, ¿no? Esos cauces naturales que vamos a tener en todo momento y la geología del sector. Por ejemplo, si en algún momento nosotros tenemos una roca, ¿no? En algún sector y una roca que tiene un QR bastante alto, por 75 para arriba, ahí, por ejemplo, ¿no? No vamos a tener la presencia de una socavación continua o una socavación muy profunda, ¿no? Pero va a ser diferente, por ejemplo, si tenemos alguna grava en el sector, ¿no? Incluso también suelo cohesivo. Esto sí va a tener una socavación muy diferente. Por eso, ¿no? Siempre es muy necesario poder contar con esa información para que puedas, ¿no? Ir analizando cómo se va dando cada uno de los sectores, ¿no? Incluso, ¿no? Ya cuando tienes una estructura, la socavación e incluso la misma sedimentación es más fuerte y más importante dependiendo justamente, ¿no? De tus valores. Aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, causa tal vez en el momento una crecida, ahí podemos ver, ¿no? La importancia justamente de, por eso, estimar, ¿no? Una serie de valores y de parámetros, ¿no? Que te permitan también tener lo que es la socavación y por lo tanto una estructura longitudinal de protección en el sector. Entonces, eso es bastante importante, ya que justamente, ¿no? Te permite poder contar siempre con la estructura necesaria para poder evitar que esta profundidad de excavación se siga dando en todo momento. Bueno, nosotros, para mala suerte, no tenemos mucha experiencia, no hemos, siguiendo, utilizamos, ¿sí? Y el tema justamente, ¿no? Es, en muchos casos, nuestros diseños por eso pueden ser insuficientes, justamente, ¿no? Para garantizar la estabilidad
y la vida útil de cada una de las estructuras, sobre todo en esos periodos muy cortos donde se da la avenida, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Siempre es necesario poder evidenciar cuáles son las causas a fin de que nosotros podamos analizar y sobre todo ver algún tipo de solución cuando se van presentando, ¿no? Estos temas, por ejemplo, el aumento de canal durante las avenidas, ¿no? Ese es un tema justamente bastante importante. El incremento también de alguna pendiente, ¿no? Del cauce, justamente por alteración del canal o por el corte de meandros, como hemos visto, ¿no? Alguna remoción de sedimentos, justamente por la construcción de alguna infraestructura hidráulica, ¿no? Transferencia siempre de agua de una cuenca a otra, va a alterar la capacidad de transporte de sedimentos, ¿no? Ya que como vimos, eso depende mucho de las características hidráulicas y también, ¿no? Justamente de lo que es, ¿no? Las mismas, el componente de sedimento del sector, ¿no? Entonces, si definitivamente, ¿no? Tenemos un aumento del caudal de agua, vamos a tener un aumento de los parámetros hidráulicos y por lo tanto, ¿no? Siempre va a presentar este mayor arrastre de sedimentos y estos mayores volúmenes, ¿no? Otro punto, ¿no? También justamente la disminución de regulación del cauce por alguna obra de regulación de canal, ¿no? Bueno, ya sabemos, ¿no? El tema justamente de las obras, por ejemplo, alguna bocatoma, ¿no? Pueden ser también un tema cuando se va a presentar este tipo de obras, ya que nos van a presentar justamente toda una alteración, sobre todo del funcionamiento y el equilibrio normal de cada uno de estos sistemas. Esta socavación, ¿no? Es una socavación que se da sobre todo en todo el cauce, ¿no? Y no va a depender muchas veces de que exista ningún puente ni ninguna estructura. Para nosotros es muy importante porque, como hemos visto, ¿no? Nos permite justamente definir cuál es nuestra altura de uña, ¿no? De protección. Y también, bueno, si no solamente vamos a tener, si vamos a tener tal vez el tema de aviones, poder definir justamente cuál va a ser nuestra longitud de protección, ¿no? Qué es lo que nos va a dar justamente como resultado? Va a ser justamente la disminución en lo que es el nivel del fondo de cauce, ¿no? Y los niveles de agua, ¿no? Y por eso justamente, ¿no? Nosotros también podemos evaluar y identificar eso, por ejemplo, cuando tenemos fundaciones, ¿no? Cuando tenemos tal vez el cruce de algún gasoducto o de algún oleoducto en la zona, ¿no? Y algunas otras estructuras que justamente, ¿no? Pueden ser colocadas en cualquier parte transversal del río, ¿no? Aquí no, justamente hay diferentes autores que van definiendo este, este proceso, ¿no? Que se va, sobre todo, por ejemplo, dice que la socavación es el descenso del fondo del río, ¿no? Cuando se va presentando alguna avenida, debido justamente a esta mayor capacidad, ¿no? Que puede tener la corriente de poder transportar las partículas en suspensión o también de fondo, ¿no? Y justamente, ¿no? ¿Qué va tomando? Y eso lo que va haciendo es que aumente la velocidad de la corriente, a su vez aumenta la capacidad de transporte y por lo tanto esa erosión va aumentando el área de sección y va disminuyendo la velocidad, ¿no? Hasta que ya no es capaz de erosionar más, ¿no? Si vemos, ¿no? Lo hemos visto, lo que hemos visto justamente es el tema, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, una sección del año 41, ¿no? Cómo se va dando en el tema de ancho, ¿no? Donde fue pasando en algún momento diferentes valores, ¿no? A mí 6.560, por ejemplo, pies cúbicos por segundo, 18.000, y vemos, ¿no? Cómo justamente esto y cada una de las acciones de las avenidas, ¿no? De diseño van justamente, ¿no? Haciendo de que el fondo de la superficie vaya cambiando alternadamente, ¿no? Pero eso, como les digo, ¿no? Va a depender también mucho de cuál sea el elemento que nosotros tengamos, sobre todo en nuestra superficie. ¿Por qué? Porque aquí vemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Algunas formulaciones que se tienen. Por ejemplo, la que más utilizamos nosotros, y la que vimos fue justamente la de Lichman-Lebedia, ¿no? Lichman-Lebedia justamente tiene diferentes expresiones, o tiene sobre todo, ¿no? Dos expresiones para poder evaluar la socavación general para diferentes tipos de suelo. Una es para suelos granulares. Cuando hablamos de suelos granulares, hablamos de suelos como gravas, suelos como arena, ¿no? Suelos que no tienen o que no, no presentan alguna cohesión, ¿no? Y para eso justamente, ¿no? Los valores necesarios que tú requieres es sobre todo el tema del diámetro medio, ¿no? Y finalmente, ¿cuál va a ser el valor del tirante inicial? Así como
el factor alfa para el caudal de diseño que tú termines implementando, ¿no? Es muy diferente ya para suelos cohesivos. En suelos cohesivos ya hablamos más de suelos tipo limo, ¿no? Tipo arcilla, suelos que ya están pasando a la malla 200, ¿no? Entonces, esos suelos que ya pasan la malla 200 actúan, ¿no? De una forma muy diferente, ya que van a tener más cohesión uno con otro, justamente, ¿no? Por el mismo tipo de elemento que van a presentar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ya no vamos a determinar como el diámetro medio, como hemos estado trabajando, ¿no? Sino simplemente vamos a determinar un factor de densidad, ¿no? En función justamente del tipo de suelo que vamos a presentar. Bueno, para ambos casos, este factor alfa se repite, siendo justamente como hemos visto, ¿no? El tema del caudal de diseño, que es el que nosotros tenemos que tener en cuenta, como habíamos visto, ¿no? En caso, por ejemplo, que tengamos un caudal para una defensa ribereña, ¿no? Por ejemplo, de un puente o de alguna estructura para la protección de una carretera, el caudal de diseño, ¿no? Justamente para determinar esto sería un caudal de 500 años, ¿no? Porque es la avenida que justamente más nos va a permitir representar este tipo, ¿no? De elementos y sobre todo el tema de la socavación para la protección necesaria. ¿Por qué? Porque ya es, en este caso, la estructura, ¿no? De defensa ribereña toma el tema de el mismo tiempo de retorno y la misma importancia que la que va a tener el estribo o la superestructura del puente, ¿no? ¿A qué corresponde justamente cada uno de estos valores, ¿no? Por ejemplo, el valor que vamos nosotros a determinar, ¿no? Justamente YS, va a corresponder a lo que es el nivel de la superficie del agua al pasar la avenida y el fondo estrenado, ¿no? HO justamente va a ser el nivel de superficie del agua al pasar la avenida y el nivel de fondo original, justamente medido antes de la avenida, ¿no? Todo este valor justamente, Y, S y O, son valores que se van midiendo en cada sección vertical donde se desea hacer el cálculo, ¿no? O sea, como vemos, ¿no? Este Y, S justamente y este yo, nosotros lo podemos ir determinando, ¿no? De forma vertical y no necesariamente, ¿no? Determinándolo justamente en una sección, sino eh, haciéndolo valores. Van. Bueno, eso sí es grado material cohesivo, va a depender justamente de lo que es, como tú dices, no tanto del diámetro medio del suelo, sino más que todo va a depender del tipo de material. Miren, aquí por ejemplo vamos a ver, material cohesivo, ¿no? O diferente directo a ver una imagen. Miren, por ejemplo, este es un tipo, ¿no? De material cohesivo, prácticamente así como un barro, ¿no? Todo lo que está pasando por debajo de lo que por la malla 200, todo lo que es, ¿no? Limo, todo lo que es arcilla, ¿no? Que justamente esto es lo que está formando. Entonces, lo que va a depender, ¿no? Va a ser justamente mucho del material que tú termines clasificando, ¿no? Y que sea el que tenga más predominancia en tu sector. Claro, pero definitivamente, ¿no? También esté viendo que todo esto también tenga la capacidad portante necesaria para que tú lo puedas implementar, ¿no? Si no, bueno, no vamos a, simplemente no vas a poder implementar la estructura que tú requieras, ¿no? Pero, bueno, siempre vas de todas maneras, ¿no? La formulación sí considera la inclusión de ambos elementos. Y el material, ¿no? No cohesivo, material granular, ponerle no cohesivo para que también se entienda, ¿no? Ya es más, ¿no? Channel cohesivo o granular, ¿no? Y es más lo que corresponde justamente, ¿no? Al tipo, algo así, ¿no? Tipo arena, tipo grava. No es un material que se va a terminar uniendo uno con otro, ¿no? Sino simplemente un material con otro van a estar separados. Entonces, eso va a corresponder justamente más a lo que es un material de arena o grava. ¿Por qué no? Porque eso es importante justamente en estas formulaciones, porque vamos a ver, ¿no? Más adelante, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, para los suelos cohesivos, toma en cuenta, ¿no? Este factor de densidad
de acuerdo al tipo de suelo, ¿no? Pero para los suelos granulares lo que toma en cuenta es justamente el diámetro medio. Entonces, ese justamente, ¿no? Es uno de los valores que tú tendrías, ¿no? Justamente que tomar en cuenta para poder determinar cuál es la fórmula a emplear. Sí, no te preocupes, Jave, o Jaffe, perdón, discúlpame, no sé cómo mencionarlo bien, pero ahorita justamente de aquí el siguiente punto es vamos a ver el tema de alta montaña. En alta montaña, bueno, si queremos para mala suerte, no podemos emplear en sí este, este, este análisis, ¿no? De la socavación general por el tema justamente de que ya presenta un valor diferente, ¿no? O ya presenta una formulación muy diferente por lo mismo que son pendientes de alta montaña, ¿no? Pero lo que sí tú puedes, ¿no? Es implementar, es justamente y determinar es cómo se da, ¿no? El movimiento de los sedimentos en función de lo que tú tienes. Pero sobre todo, en este tipo de estructuras, ¿no? Lo que tú vas a tener y lo que tú más vas a ver es una acumulación de material más que una socavación en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es bastante, ¿no? Que es bastante claro, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de estructuras, ¿no? Que hemos visto, es el tema, ¿no? Por ejemplo, mira, este de las mallas de Chosica. Entonces, en las mallas de Chosica, tú, por ejemplo, vamos a abrir mira, esta que es más impactante, ¿no? Tú vas a tener, ¿no? Posiblemente sí, una socavación, sobre todo aguas abajo de la estructura, ¿no? Pero bueno, aguas abajo va a ser por el mismo tema, ni siquiera, ¿no? Algo que se note, sino va a ser por el mismo tema también del movimiento de material, ¿no? Que tú tengas. Pero cuando tienes ese tipo, ¿no? de pendientes y ese tipo de quebradas, vas a tener sobre todo un tema de acumulación, ¿no? Bastante alto de sedimentación en todo tu sector. Entonces, por ejemplo, eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? O sea, ahí lo que hay que entender es que ya hay, por ejemplo, en ese tipo, ¿no? de pendientes, ese tipo de quebradas, ya no vamos a tener prácticamente, ¿no? Una formulación o algo muy parecido a lo que es una interacción de flujo-sedimento, sino más vamos a tener a lo que corresponde justamente, ¿no? A flujos como este, ¿no? El flujo no newtoniano. Y el flujo no newtoniano ya se va analizando muy diferente al flujo normal que nosotros vamos a presentar. Por eso es que más viene ya por un tema de lo que vimos, ¿no? En su momento, que es el tema justamente de cómo podemos hacer, ¿no? Toda una erosión y toda una sedimentación en nuestra zona para poder ver cómo se van acumulando, ¿no? Los sedimentos y ya no tanto, ¿no? Lo que correspondería a un valor, ¿no? O un análisis más, ¿no? Que vaya a presentar una socavación muy alta, ¿no? El tema justamente no. Por eso tú ves que muchas de las estructuras incluso que tienen, no solamente no son estructuras como esta, sino son incluso grandes diques, ¿no? En su momento, y que no presentan, ¿no? Una gran falla por socavación, por el tema, ¿no? De que van a tener siempre una acumulación grande, ¿no? De materiales en los sectores. Ah, pero eso sí, esa acumulación va a ser aguas arriba. En caso sobrepase, ¿no? Sobrepase, me refiero, en caso, por ejemplo, ¿no? Tengamos un dique, ¿no? Tengamos todo el terreno, ¿no? Que se pueda dar en la zona, ¿no? Y que esto en algún momento, ¿no? Sobrepase el nivel, ¿no? Tal vez con un vertedero, aquí en esta zona, ¿no? Inferior, no quita que acá sí se termine presentando una socavación, ¿no? Pero para eso, ¿no? Justamente es necesario, ¿no? Que tú puedas implementar en todo este sector, ¿no? De acuerdo a lo que hemos hablado, un tipo de protección, tomando en cuenta, ¿no? La velocidad crítica, tomando en cuenta, ¿no? El diámetro calcular, y poder, ¿no? Darle la suficiente protección para que no se produzca esa erosión en tu sector. En un caso se activan las quebradas, se genera socavación de talud inferior y la falla de la vía de la carretera adyacente. ¿Ya? Listo. Sí entiendo tu caso, sí lo he vivido.
aquí lo que pasa es que tú en estos momentos tienes acá un río, ¿no? Tienes acá toda una zona de un talud superior, y acá posiblemente tu carretera, pero no estarme equivocando. Entonces, acá vas a tener tu carretera, ¿sí? Con tu vía. Entonces, claro, o sea, en esos casos no es que tú tengas un flujo de detritos con eso, ¿no? Del 25, 30, 80%, sino tú tienes, ¿no? Un flujo en condición normal que puede arrastrar piedras, ¿no? De gran tamaño, o también puede arrastrar un sector, y donde tú tienes la falla, sobre todo, es en esta zona de acá, ¿sí? Sí. Y esa zona es justamente la que está desestabilizando toda tu carretera en su conjunto por la misma erosión y por la pérdida de material que se va produciendo en esa zona. En esa zona sí, correcto, como tú dices, Rafael, considerando todos los valores que estamos nosotros analizando, ¿no? Incluyendo, ¿no? Todo el tema, perdón, justamente de los tirantes, ¿no? Los tirantes de caudal que tienes, ¿no? Que deben ser, ¿no? Igual tirantes de 500 años, ya que estás protegiendo una carretera, ¿no? Todo el tema de los tirantes y todo el tema de los valores, ¿no? Como tu velocidad, las pendientes del cauce son del orden del 30%. Mm, pero no he visto, a ver, qué carretera, por ejemplo. No sé, mira, yo un caso muy parecido al que vi, al que me comentas, con esas pendientes fuertes, fue justo uno que mencionamos en algún momento. Fue el del túnel Yanango, que tenía esas pendientes la quebrada, y del puente Yanango. Y ese puente, más que todo lo que producía y lo que vimos, por ejemplo, en la foto que les mostré, era sobre todo una sedimentación bastante fuerte, ¿no? Por eso te digo, claro, quizás tu pendiente sí, en algunos sectores puede tener, ¿no? Todo un... ¿no? Pero las velocidades están llegando a 8 metros por segundo. Sí, correcto. Tú seguramente tienes un sector donde tienes una sección bastante pequeña, ¿no? Una sección bastante pequeña, y todo el material que se tiene ahí finalmente se está lavando por el sector, sí, un sector bastante pequeño y 10 metros de ancho. Y lo que tienes sobre todo en esta zona debe ser un material de un conglomerado entre piedra, arcilla y grava. Sí. Entonces sí, no te preocupes. Ahí el tema es igual, ¿no? Vas a tener, por más que tengas, ¿no? Justamente tus factores, ¿no? También vas a poder utilizar lo que es este análisis de, de Lichbach-Lebedev para poder determinar, ¿no? Todo lo que corresponde a lo que es tu socavación. Entonces ahí sí no te preocupes, ¿no? Ya que sí tienes que analizar todo eso, incluyendo estos valores, ¿no? Pero, como te digo, ¿no? Tomando en cuenta que ahí vas a tener un material conglomerado. Entonces, posiblemente ahí, Jafé, lo que está pasando es que como no está representando, ¿no? adecuadamente todo el material, o cuál es el material que tiene menos diámetro, ¿no? O que tiene, ¿no? justamente una composición diferente, puede hacer que no esté determinando, ¿no? correctamente cuál es la profundidad de socavación. Entonces, ahí, ¿no? Yo lo que sí te recomiendo, ¿no? Es justamente de que puedas tener o puedas sacar calicatas en este sector, ¿no? Sobre todo, para poder tener una buena representación de cómo sería tu suelo en esa zona. Y con eso poder representar mejor, ¿no? Cómo es el tema
de la socavación en este sector. Porque como tú bien dices, posiblemente tu tirante solamente sea en esta zona, ¿no? Sea un tirante súper pequeño, pero al final ese tirante súper pequeño está desestabilizando todo este sector, ¿eh? Y todo este sector desestabilizado ya prácticamente origina que tu carretera se termine viniendo. Y para eso requiere, ¿no? Justamente de la implementación acá, ¿no? De todo lo que son defensas ribereñas y todo lo que son protecciones en la zona. Y ahí tener bastante cuidado, porque yo no lo he visto solamente tal vez en taludes que vayan a tener acá, no sé, vayan a pensar ustedes que es una diferencia de 3 metros, pues, a lo mucho, ¿no? En taludes que tenían entre uno y otro, tranquilamente una diferencia entre 20 a 50 metros, solamente por la desestabilización. Sí, sí, 8 metros, ¿ves? Sí. Pero como digo, de 20 a 50 metros, donde solamente por la estabilización de este sector muy puntual, porque era incluso un río bien ancho, una quebrada bien ancha, que llovió en un momento, ¿no? Simplemente terminó habiendo todo un sector, ¿no? De estabilización del talud por la acción de la erosión de este punto, nada más. Entonces, sí, sí, como tú dices, por más que sean taludes pequeños y tengas una carretera, siempre es necesario ahí evaluarlo, ¿no? Y sobre todo también evaluar, porque esos valores, ¿no? Y esas erosiones que tú ves, ya se van viendo también en planta, ¿no? En planta, si tú vas evaluando el sector que tú tienes, ya vas viendo, ¿no? Acá la inclusión de algún sector donde ya se puede ver, ¿no? Que el cauce de la quebrada ha variado con respecto a lo que tenía originalmente. Eso, bueno, en sectores de Cañete, en varios sectores, ¿no? Donde se puede apreciar justamente, ¿no? Porque tienen ese tipo de elementos de flujo que se presentan en la zona. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? El tema justamente, ¿no? De ir midiendo, el mismo también tirante medio entre la superficie y el agua. El tirante medio solamente, ¿no? Es la división del área hidráulica que nosotros obtenemos entre lo que es el ancho de la superficie libre, ¿no? También, ¿no? El ancho libre de la superficie, justamente al presentarse la avenida, ¿no? El gasto, el caudal de diseño, como hemos hablado, ¿no? Va determinado mucho por justamente lo que nosotros implementemos, prácticamente un caudal de 500 años, como le digo, ¿no? El diámetro medio o el peso volumétrico del material, si es cohesivo. Ahí justamente nos vamos a tener con esto toda una serie de representaciones de los valores, ¿no? Otro punto también importante es el tema del coeficiente, que va a depender justamente de la concentración del material que es transportado en suspensión. Ahí no nos preocupemos, ¿no? Ahí va a ser más un tema de una evaluación visual. No es tampoco que vayamos a poder representarlo, ¿no? De una forma muy conveniente, tal vez con algún tipo de ensayo, pero ¿no? También podemos ver, ¿no? No todas las fórmulas simplemente tienen un análisis, ¿no? Que incluye un valor de uno para lo que es el agua, sino algunas toman en cuenta también, ¿no? Lo que es justamente este material transportado en suspensión, ¿sí? Y con eso obtienen justamente una concentración. El otro punto, ¿no? Justamente el coeficiente que hemos visto, ¿no? Que va a depender del periodo de retorno del gasto de diseño, ¿no? Y el coeficiente que también va a depender de la contracción del cauce. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? El coeficiente justamente que va a depender de la contracción del cauce es más que todo cuando vamos a tener tal vez, ¿no? La inclusión de alguna pila o de algún pilar, ¿no? En el sector o de algún estribo, ¿no? Sobre todo en puentes. Eso es más que todo con la finalidad, ¿no? Que están hechos este tipo de análisis, ¿no? Pero si tenemos, ¿no? Ahí tranquilamente, ¿no? Luces, velocidades, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Velocidades justamente hasta mayores, de 4. Ahí podemos, ¿no? Tener una evaluación del coeficiente, de acuerdo a esta luz libre entre dos pilas, no se refiere solamente, ¿no? Vamos a pensar, es solamente esto, ¿no? Es solamente justamente, ¿no? Tenemos esto y tenemos nuestro ancho, ¿no? De acuerdo justamente al tirante que determinemos, ¿no? Vamos a tener el ancho, el BE, ¿no? Y eso justamente es lo que va a corresponder a todo esto lo que es la luz entre dos pilares, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿no? También nuestra velocidad para tener
un valor de coeficiente de contracción. Los otros valores, como hemos estado conversando, ¿no? Van a corresponder también, ¿no? A lo que son justamente sectores de suelos, ¿no? Y dependiendo si son suelos cohesivos o suelos granulares, ¿no? Aquí no nos preocupemos, aquí simplemente esta segunda, tercera, quinta y sexta columna corresponde más que todo, ¿no? A lo que es ya el análisis del valor que tú vas a colocar directamente en la fórmula, ¿no? Aquí está 1 entre 1 más x, ¿no? Como valor, pero como habíamos hablado, ¿no? Esto va a depender sobre todo del peso volumétrico del material. Entonces el material va a tener, ¿no? Peso volumétrico, por ejemplo, 0,80, 0,83, 0,86, ¿no? 0,88, ¿no? 1,20, 1,64 hasta 2. Y con eso, ¿no? Podemos justamente seleccionar este valor de x y finalmente, ¿no? Poder obtener este valor de 1 entre 1 más x para poder implementarlo en la fórmula. Otro ya corresponde al tema directo de los suelos granulares, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no? Justamente suelos granulares, valores que van desde 0,05, ¿no? 10 milímetros, ¿no? Así hasta 1000 milímetros, aquí tranquilamente hay un metro, ¿no? Para poder obtener justamente algún valor de z, dependiendo del tamaño, el diámetro, y por no tener el valor de 1 entre 1 más z como factor justamente que va a ir a emplearse en la fórmula que hemos visto, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Para suelos granulares, 1 entre 1 más z, y para suelos cohesivos, 1 entre 1 más x, ¿no? Entonces, ahí directamente, a veces lo que se la formulación. Y otra es lo que habíamos estado conversado, ¿no? Justamente el tema de cuál es el coeficiente, ¿no? Que va a depender, perdón, que en este caso, ¿no? Depende de lo que es mi tiempo de retorno. Como hemos visto, ¿no? Tenemos, ¿no? Justamente valor 1 entre 500, 0,02, ¿no? Por 100. Tenemos, ¿no? Un valor de 0,2% de probabilidad, como este coeficiente, ¿no? Que está directamente ligado al tiempo de retorno. Entonces, nosotros, justamente, por eso es que siempre para este coeficiente beta, tomamos el valor de 1,05, dependiendo, ¿no? Como le digo, del tipo de estructura que también vamos, vamos nosotros a construir, ¿no? No todo, no siempre, ¿no? Vamos a tener tal vez para 500 años, es sobre todo para el tema de carretera, para el tema de puentes, pero en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si es que vas a tener, ¿no? El tema de construcciones para defensas ribereñas, para protecciones tal vez de zonas agrícolas, ¿no? O de casas, pueden tranquilamente, ¿no? Tomar hasta el tiempo de retorno de 100 años, ¿no? En el cual tu probabilidad sería esta, ¿no? 1%, y tu coeficiente beta, ¿no? Un valor de 1. Aquí. Acá viene el otro punto, ¿no? Que les había justo estado comentando, ¿no? El tema justamente de la mezcla agua-cemento, agua-sedimento, pues. Entonces, ahí como dice, ¿no? Justamente masa, esto va a depender mucho de las concentraciones que tú tienes para tus sedimentos, ¿no? Bueno, más que todo es 1,05, ¿no? 1,0 para coeficiente 1,06. En mi caso, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, tomo como factor un valor de que el agua-sedimento tiene hasta un 20%, ¿no? Que está por encima de la mezcla de agua sola, ¿no? Entonces sería prácticamente 1,20 para un coeficiente de 1,27, que va a depender justamente de lo que es la concentración de sedimento dentro del río, ¿no? Bueno, ahí como vemos, ¿no? Ese justamente es el tema de cómo nosotros podemos, ¿no? Determinar nuestra socavación y como habíamos visto, ¿no? Y como tenemos justamente en el Excel anterior, ¿no? De acuerdo a todo lo que es, ¿no? La implementación de los valores que hemos obtenido, ¿no? Los valores de tirante máximo, los valores de velocidad, ¿no? Todos nuestros valores que ya nosotros podemos, ¿no? Sacar directamente de lo que son los resultados de nuestros puntos, ¿no? Incluso, ¿no? Aquí justamente no podemos ver cómo la socavación, podemos ir representándolo, ¿no? Se va dando. Bueno, algunas otras socavaciones que también, ¿no? Son bastante importantes y que nosotros podemos tener, ¿no? Incluidos el tema justamente de la socavación en confluencias, que sobre todo, ¿no? Cuando dos ríos se unen en algún momento y estos ríos se terminan bifurcando y bueno, esto va a producir de alguna forma socavaciones significativas
y que van a aprender, ¿no? Miren, el tema del ángulo de confluencia, la relación de caudales, la profundidad máxima del cauce socavado y también, ¿no? El promedio de la profundidad de los dos canales independientes. Entonces ahí tenemos, ¿no? Los valores justamente, ¿no? Valor de caudal que vamos a tener entre uno y otro, ¿no? Cuál es su relación, ¿no? O su ángulo de influencia en función justamente de los caudales, ¿no?, que vamos a tener. Y con eso, ¿no? Podemos justamente, ¿no? Determinar cuánto va a ser el valor de el tirante normal entre el tirante, ¿no? Que vemos la profundidad máxima de cauce socavado, entre la profundidad de de los canales independientes, ¿no? Para poder justamente, ¿no? Tener una relación y con esa relación poder determinar nuestros valores. Esto, ¿no? Sobre todo porque en algunos casos vamos a tener, ¿no? Toda una zona de cauces entrelazados, donde requerimos, ¿no? Justamente poder incluir alguna defensa ribereña, y es necesario, ¿no? Tomar en cuenta para poder estimar, ¿no? Nuestra socavación general. Y el otro, ¿no? También la socavación, justamente por tal vez rectificación de un cauce o eliminación de un meandro. Como habíamos hablado, ¿no? El tema de rectificar cauces, rectificar meandro, puede ser, ¿no? Un problema, ya que de alguna forma para nosotros eso origina lo que es el tema de cambio dependiente en el sitio, ¿no? ¿Por qué cambio dependiente? Porque, como habíamos hablado, ¿no? El tema justamente de un río es que busque su equilibrio en todo momento. Entonces, al hacer eso, el río en algunos casos, va a tender justamente a querer hacer una profundización del cauce, ¿no? Por algún aumento de la velocidad. Y esta, ¿no? Profundización no va a afectar solamente de forma puntual el sector, sino va a afectar grandes kilómetros, ¿no? Aguas arriba como aguas abajo, ya que eso, ¿no? Va a hacer, va a originar, ¿no? Una variación de lo que es el, el tema de el equilibrio del cauce y por lo tanto va a variar lo que habíamos visto, ¿no? El tema de caudal, digo, el tema de pendiente, el tema de tirante, ¿no? Y el tema de ancho. Esos son los tres puntos, ¿no?, que van a tender a variar mucho, justamente para que el cauce vuelva a tener su condición ya normal, ¿no? Porque dice, ¿no? Justamente el río trata de ajustarse a las nuevas condiciones y se puede demorar varios años para que el río logre, ¿no?, un nuevo equilibrio a una profundidad mayor. Entonces, ese es un punto, ¿no?, que debemos nosotros tener en cuenta, ¿no? Pero no, también, como ven, ¿no? Es un tema que no vamos a poder definirlo tampoco matemáticamente, es un tema más ya de un poco más de intuición, ¿no? De acuerdo a cómo vemos el comportamiento del sector, porque no vamos a poder llegar a definir del todo cómo se va a implementar, ya que va a ser en un largo, muy, muy largo tiempo, ¿no? Entonces, eso justamente es un punto que debemos tomar en cuenta si es que nosotros queremos, ¿no?, aprovechando estas defensas ribereñas, querer hacer una rectificación del cauce. Otro es el tema, ¿no?, de la socavación en curvas. La socavación en curvas es la metodología que hemos determinado, es la misma para determinar la socavación, es la misma, ¿no? Poder utilizar el tema del valor del IVA-NIVEDIEF, ¿no? Para poder determinar cuál es tu socavación. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que tus valores ya no simplemente, ¿no?, los vas a determinar con ese valor, sino en función, ¿no?, del ancho, aquí vemos, ¿no? Perdón, el ancho y el radio, tú vas a poder determinar, ¿no?, un coeficiente, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, si tu ancho entre radio es 0.5, 0.33, 0.25, vas a tener, ¿no?, por ejemplo, coeficientes de 3, coeficiente de 57, coeficiente de 220, ¿no?, de 1.84, 1.48 y de 1.27, ¿no? Ya que justamente esos te van a terminar definiendo cuál es la profundidad total, ¿no?, sobre todo en curvas, ¿no? Tanto así que si ustedes no ven en algún sector, ¿no?, tal vez de alguna curva, ¿no?, van a tener que esa socavación es bastante mayor, justamente por la misma acción de la fuerza del agua que va a darse en estos sectores, ¿no? Bueno, y otro punto, ¿no?, bastante importante es justamente esta socavación que también se puede dar por contracción del cauce. Bueno, nosotros vemos, ¿no? El cauce tiene un ancho fijo, ¿no? Tiene un ancho ya determinado por la misma naturaleza y de acuerdo al equilibrio que está buscando. Entonces, si nosotros, ¿no?, tal vez en algún momento queremos, ¿no?, justamente colocarle
una defensa ribereña, ¿no? Que lo termine o que termine, ¿no? Haciendo que el cauce sea bastante menor, ¿no? Que el que ya estaba implementado en su momento, vamos a originar, ¿no? También, ¿no? El tema de una socavación por contracción. Y eso lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miren, aquí definitivamente, ¿no? Haber puesto el puente, ¿no? En un momento, en un sector donde el ancho del cauce era bastante mayor, ¿no? Al que, al que se habrá tenido pues, predeterminado en un primer momento, al que se habrá tenido analizado, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Eso está originando todos unos problemas, ¿no? De contracción en este tipo de estructuras y sobre todo por el tema de socavación general, ¿no? Aquí no, aquí, bueno, aquí sí vemos el tema no de criterio justamente para poder determinar, ¿no? Es en función de cuánto sobre todo se va a reducir el ancho, ¿no? Del cauce, ¿no? Tienes tirante, por ejemplo, tienes tirante medio en las secciones inalteradas, ¿no? Y las secciones reducidas, ¿no? Y finalmente, los anchos de la superficie libre, que te permite justamente, ¿no? Poder estimar cuánto es el valor, ¿no? Otro, ¿no? Otra forma, ¿no? Justamente es el tema también del método de Lorson, ¿no? Lorson identificaba, ¿no? Tu profundidad promedio, aguas arriba de la contracción, o sea, cuando tienes el flujo en condición normal, ¿no? Tu ancho del fondo, ¿no? Justamente aguas arriba de la contracción, y no, tu ancho del fondo en la sección contraída, ¿no? Que puede variar, ¿no? Con un alfa que varía de 0,64 a 0,8, justamente para poder determinar cuánto es la profundidad promedio, ¿no? En la sección contraída para poder cuantificar, ¿no? Finalmente cuánto sería tu socavación. Entonces, en este caso, sobre todo lo que vas a cuantificar tú es el tema de cuánto va a ser el tirante, ¿no? En el sector. Y con eso, ¿no? Finalmente ya vas a poder determinar tu análisis ya usando, ¿no? La fórmula, la fórmula de Lichbach-Levé. Entonces, como vemos, ¿no? Ahí justamente, ¿no? Es por eso bastante importante para nosotros, ¿no? Tener todos estos sectores, o tener, ¿no? Todo este desarrollo, ya que eso, como habíamos hablado, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos el tema de lo que habíamos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para este sector de los aviones, ¿no? Algo rápido, ¿no? Para ver, ¿no? Este sector, por ejemplo, de los aviones, ¿no? Que habíamos hablado, y que justamente, ¿no? En algún momento requiere lo que es la longitud de protección. Pero la longitud de protección, como habíamos visto, ¿no? Va a depender justamente, ¿no? De algunos valores. Y este valor, ¿no? Miren, va a ser justamente, ¿no? Una distancia que siempre tiene que ser mayor, ¿no? A lo que es 1,5 veces por lo menos, ¿no? Lo que es la profundidad esperada de socavación. Y es la profundidad esperada de socavación, sobre todo, ¿no? En zonas normales, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es necesario darle una buena longitud de colchón antisocavante, es justamente porque vemos, ¿no? Este colchón antisocavante es el que de alguna forma va a hacer que, que nuestro sector se vuelva bastante flexible, ¿no? Entonces, incluso en algunas otras zonas vamos a ver imágenes donde este sector, ¿no? Al tener una longitud apropiada, o este colchón va a tener una longitud apropiada, va justamente no evitar que tu estructura termine colapsando o termine originando problemas de asentamiento. Justamente, ¿no? Porque este mismo colchón o esta estructura le permite ir acomodándose a la erosión, ¿no? Que se va dando, o que se va a ir dando sobre el mismo terreno donde esté implementado, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Justamente toda esta zona, incluyendo todo el material, ¿no? Flexible que podemos ver, ¿no? Pero miren, ahí hay algo que creo que podemos notar todos, ¿no? El tema de prácticamente, ¿no? Todo lo que corresponde a los aviones, ya como estos, ¿no? Por ejemplo, ya el avión ya no actúa como ya no tiene solamente una actuación hidráulica, ¿no? Como no solo en su momento. El avión, aparte de una actuación hidráulica, ya requiere, ¿no? De alguna implementación y de algunas verificaciones, justamente, de lo que es, ¿no? Todo el tema estructural. Entonces,
la idea justamente, ¿no? Es eso, es nosotros, para poder, ¿no? Determinar el tema del dimensionamiento de un avión, Estoy mal. ¿sí? Para poder determinar el tema de un avión, ya no solamente, ¿no? O sea, ¿sí? Ya no solamente, o, buenas noches, disculpen, ¿alguna consulta? Ok, continuamos. Ya no solamente requerimos, ¿no? Hacer la verificación de cuál es el tirante hidráulico, cuál es la velocidad, ¿no? De acuerdo a lo que hemos hablado, sino también, ¿no? De hacer una verificación estructural. Entonces, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a ver directamente, ¿no? Algunos datos de ingreso, ¿no? Que podemos determinar, pero ahí no se preocupen, dentro también de lo que les estamos compartiendo, hay justamente un libro, ¿no? Y es un libro para todo lo que es el manual de aviones, justamente utilizado sobre todo, ¿no? Para lo que es estabilidad y rectificación de cauces. Y cómo no, estos muros terminan implementándose para lo que es, ¿no? El diseño continuo de diferentes sistemas, ¿no? Vamos a verlo como parte justamente, ¿no? De la información que vamos nosotros, ¿no? A atender, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Todo el sistema, incluso incluido, ¿no? Como todo un sistema de espigones, ¿sí? Como diferentes puntos, diferentes aspectos hidráulicos, ¿no? Pero el tema justamente, ¿no? Es ver que este sistema también requiere, ¿no? De un diseño. Entonces, ¿cuál es el tema, no? El tema justamente es que nosotros evaluemos cuál van a ser los empujes, cuál va a ser cada una de las fuerzas que tiene nuestro muro de gavión, ¿no? Y finalmente, cómo nuestro muro se va a ir comportando con respecto a las solicitaciones del suelo, ¿no? Entonces, bueno, acá directamente ahí bueno, ahí lo que les compartiendo, justamente, ¿no? Es toda la evaluación, ¿no? Por si acaso, por si tienen, por ejemplo, más algún otro material, ¿no? Que puede estar influyendo, ¿no? En esta zona. Por ejemplo, acá, ¿no? Para este material ¿no? estamos identificando, ¿no? Prácticamente tener un material, un peso específico, ¿no? Del suelo de 1,8, ¿no? Que prácticamente no es una grava, ¿no? Dentro de mi sector, ¿no? Que justamente, ¿no? Me va a permitir trabajar. Y también, ¿no? El tema de el ángulo, ¿no? De información, ¿no? Incluso está entre grava y arena, incluso, ¿no? También los ángulos, ¿no? Y como vemos, ¿no? Por ejemplo, acá, el ángulo de fricción interna en grados de 30 grados, ¿no? Pero por favor, no claro, si estamos nosotros solamente, ¿no? En el tema de poder hacer un análisis preliminar, ¿no? De poder hacer un análisis muy rápido de nuestro sector, ¿no? Nosotros justamente no podemos indicar el tema del ángulo de manera, de manera conceptual, ¿no? Pero si no tenemos la identificación de ningún tipo de ningún tipo, ¿no? De estos puntos, siempre es necesario poder contar con un estudio de suelo, ¿no? Que nos permite identificar valores como el ángulo de fricción interna del terreno, ¿no? El ángulo también del material, ¿no? El tema justamente de la capacidad portante del suelo, ¿no? Valores que son, ¿no? Bastante importantes para nuestro análisis. Entonces, aquí no, vamos a ver directamente. El tema no es justamente cómo nosotros no vamos a implementar nuestro hábito. Entonces, nosotros ya hemos visto, ¿no? El tema, por ejemplo, de cómo nosotros vamos a determinar finalmente cuál va a ser nuestra altura final, ¿no? De, de lo que correspondería a lo que es la estructura de protección. Entonces, ahí, ¿no? Si recuerdan, en algunos casos teníamos
valores, ¿no? De 2.7, 2.8, ¿no? Dependiendo justamente de mi tirante y de mi borde libre, no a considerar. Entonces, el tema es que en un avión tú no vas a tener como en un enrocado la facilidad de poder darle, ¿no? Una altura muy diferente, ¿no? Sino las alturas a las cuales tú vas a tener que acomodarte van a ser a las alturas que tiene, que tiene la caja del gavión. Entonces, como hemos visto, ¿no? La caja del gavión, en su mayoría de los casos, tiene altura de 1 metro, ¿no? Y sus valores bastante pequeños, ¿no? O bastante reducidos en altura o espesor, es más que todo cuando estos colchones son utilizados, por ejemplo, para el tema de canales, o también, ¿no? Para sistemas de protecciones, ¿no? De lo que es, ¿no? Justamente lo que es la protección de talud, aguas aquí, ¿no? En esta parte, justamente, ¿no? Va a permitirse implementarse como un colchón antisocavado. Entonces, miren, como ven, ¿no? Un avión prácticamente se va estructurando, ¿no? De una forma en la cual, ¿no? Tengas acá 1 metro, ¿no? Tengas otro metro, ¿no? Aquí, ¿no? Va a ser de una forma, ¿no? Más estructurada. Entonces, hay colchones de diferentes dimensiones, ¿no? Por ejemplo, colchones que tienen base de Gavión 3, base de Gavión 2, no base de Gavión 1.50 y base de Gavión 1. Entonces, incluso, ¿no? Acá si queríamos, nosotros le podíamos poner un gavión, ¿no? Tenemos acá de 2, y no necesariamente de 1.50, ¿no? Sino simplemente de 1. Pero ¿de qué va a depender? Va a depender justamente del análisis estructural que tú termines realizando, ¿no? Si tu análisis, si por más, ¿no? Que tú le pongas estructuras de menor o de mayor dimensión, no cumple, entonces no simplemente vas a tener que utilizar una estructura, ¿no? Lo más, lo mejor dimensionada posible, sobre todo para que no vaya a presentar un problema. Entonces, ¿cuál es el tema? No justamente los aviones. El tema es poder, sobre todo, determinar los centros de gravedad, ya que cada uno de los centros de gravedad van a, con el tiempo, producir, ¿no? Momentos no torsionantes, y esos momentos torsionantes van a ser los que van a originar, ¿no? Que pueda presentarse alguna falla por volteo o alguna falla por deslizamiento. Entonces, aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos cada uno de los valores que tenemos, ¿no? Justamente en función, ¿no? El valor, ¿no? De su dimensión y de su altura, ¿no? Cada uno, ¿no? Justamente por su dimensión y por su altura, ¿no? Dimensión y por su altura, ¿no? De acuerdo justamente al valor que van presentando, ¿sí? Aquí incluso, ¿no? Aquí lo que sí, el tema, ¿no? En X, no hay problema. Aquí tenemos este valor de X. Este es nuestro eje, en el cual vamos a analizar. A partir de acá, ¿no? Simplemente tomar el valor de 50, ¿no? O el de 1. Y para el caso del Y, ¿no? Siempre acordarnos, ¿no? Estamos tomando solamente este valor de acá. Entonces siempre hay que sumarle la altura, ¿no? Que le antecede del gavión, justamente para tener el, la coordenada, la abscisa, perdón, sí, la vertical, ya completamente en lo que sería el sistema cartesiano correspondiente. Entonces, ¿qué nos va a servir, no? Para poder cada uno de estos multiplicarlo por su factor y por el área, ¿no? Por la distancia en X y por el área, justamente para poder determinar, ¿no? ¿Cuál sería aquí el factor total, ¿no? Del área por XY igual del área por YI, y con estos valores vamos, ¿no? Finalmente determinar el centro de gravedad en X, tenemos, ¿no? 8.3 entre 750, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? El centro de gravedad en Y. Entonces, eso, ¿no? Justamente es la punto más factible, ¿no? Para poder determinar yo justamente todo lo que corresponde a lo que es mi sector completo. El otro punto, ¿no? Es, nosotros una vez que tenemos esto, ya necesitamos justamente hacer algunos chequeos del muro que nosotros hemos dimensionado. Entonces tenemos, ¿no? Tenemos acá algunos valores, tenemos, ¿no? La altura total,
¿no? La altura total, ¿no? El ancho mayor, ¿no? A que sería justamente lo que es el BD, o mi ancho menor, y también, ¿no? Algún factor de inclinación que puede tener mi muro, ¿no? Como vemos, ¿no? El muro no necesariamente tiene que ser perpendicular. El muro también, ¿no? Puede tener una inclinación dependiendo justamente de cómo vayamos a tener, ¿no? Nuestro proceso constructivo y sobre todo, ¿no? Cómo eso se va a implementar mejor con respecto a lo que es el suelo. Entonces, como así tenemos, ¿no? Justamente acá con esto podemos determinar este valor, ¿no? De el ángulo de empuje. Y tenemos, ¿no? El arco tangente justamente, ¿no? De la altura, ¿verdad? ¿No? Para poder determinar, ¿no? El ángulo formado por el plano de empuje y la horizontal en grado, ¿no? Básicamente, ¿no? Este ángulo de cambio. Aquí podemos ver, ¿no? Aquí justamente, ¿no? Usamos una línea entre la parte final del gavión, del último avión, y la parte, ¿no? La de mayor altura del gavión final, y con eso no podemos tener justamente nuestro valor y nuestro ángulo, ¿no? Definido. Esto que nos permite, ¿no? Nos permite justamente poder determinar cuál es el coeficiente de empuje activo que va a haber o que va a tener mi sector, ¿no? Aquí tengo, ¿no? Aquí siempre algunos valores, ¿no? Que vamos terminando. El ángulo de tal 1 sobre el muro con el centro del grado, ¿no? 0. El ángulo, ¿no? De fricción interna que me pide, ¿no? El terreno, es justamente esto, ¿no? Que va a estar, como le digo, ¿no? Eso va a estar en función de nuestro estudio del suelo. El ángulo, ¿no? Siempre de fricción entre el muro, ¿no? Y el otro, y el valor, ¿no? Y también, ¿no? Mi ángulo de empuje formado justamente por el plano horizontal y el empuje que va a tener el terreno. Con esto yo voy a poder determinar justamente mi factor de coeficiente de empuje activo. ¿Esto qué me permite? Me permite justamente, ¿no? En función de lo que es la altura, ¿no? Lo que es el ancho, ¿no? Lo que es este valor, ¿no? Justamente de la base del muro sin considerar los escalones de metro, ¿no? El ancho de la corona, ¿sí? Y la inclinación justamente del muro, ¿no? Poder determinar cuál sería mi altura total. ¿Qué me permite ese valor, no? Me permite determinar justamente de dos formas, ¿no? Me va a poder determinar, ¿no? ¿Cuál es el empuje activo? Pero el empuje activo también depende de otro valor, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí prácticamente estamos diciendo que este muro, ¿no? De contención tiene en esta zona una sobrecarga, ¿no? Actuante, que puede ser, ¿no? Tranquilamente tal vez una vía, ¿no? Que va a haber, o prácticamente, ¿no? El camión que va a pasar en su momento para poder hacer el mantenimiento respectivo, bueno, o así, ¿no? Diferentes elementos justamente que te permiten poder identificar, ¿no? Tu sector. Y vas a tener con eso, ¿no? Vas a tener justamente cuál es tu altura de sobrecarga. Y esa altura de sobrecarga, como es, ¿no? Simplemente vamos a tener por nuestro peso físico del suelo entre lo que es, ¿no? La sobrecarga que va a tener el terreno. ¿Esto qué me permite? Me permite, ¿no? Justamente poder, ¿no? Estimar cuál va a ser mi coeficiente de empuje activo. En caso de mi coeficiente salga cero, este valor, ¿no? Simplemente va a ser cero, ¿no? En su momento. Entonces, este valor va a ser 1, ¿no? Y voy a tener, ¿no? Mi empuje justamente en toneladas por metro. ¿Para qué requiero esto, no? Justamente para poder determinar cuál va a ser su punto, ¿no? De aplicación de acuerdo a los factores que tenemos. Tenemos la altura, ¿no? La altura va a ser ya el H, ¿no? Más este empuje, ¿no? Total. El HS, ¿no? Que es la altura de la sobrecarga. El B, que como vimos, ¿no? Es justamente el ancho de la base de mi gavión. Y mi ángulo, ¿no? De 6 grados para poder determinar, ¿no? Los valores que vamos a presentar, ¿no? Tenemos ahí justamente este valor, ¿no? De 1,4678. Entonces, otro punto, ¿no? Justamente que tenemos también es el tema de la
por definir es la estabilidad del muro. Y la estabilidad del muro va a depender igual, ¿no? Primero va a depender de esta fuerza que nosotros hemos estimado, el empuje activo, ¿no? Y esto con respecto a lo que serían las inclinaciones, ¿no? Del muro con respecto a lo que es la vertical y la horizontal. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Como vemos, ¿no? Tenemos justamente este valor, ¿no? De C79 menos C68, ¿no? Que es el ángulo formado justamente por cada uno de las inclinaciones del muro, ¿no? Ahí tienen, ¿no? El tema justamente de un efecto vertical de 12,086, ¿no? El efecto horizontal, ¿sí? Y, y ahora, ¿no? Requiere justamente lo que es el peso específico de los gaviones. Entonces, ahí, ¿no? Los gaviones, por ejemplo, tienen un peso específico más o menos de 2,46, 2,43 toneladas por metro cubo. Miren, justamente, ¿no? Si queremos tal vez entrar a más detalle, ahí te permite, ¿no? Peso específico en los diversos tipos de roca, ¿no? Hasta 2,43, arenisca, basalto, ¿no? De acuerdo justamente a lo que tú tengas, ¿no? Y un poco, ¿no? El peso propio de la estructura o el peso propio, ¿no? Va a depender justamente del muro. Y siempre, ¿no? Del porcentaje de gavíos, de vacíos que puede considerar el gavión. Ahí tienes, ¿no? Por ejemplo, tienes peso gravedad, el peso especifica la roca relleno, de este, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ponle que sea guijarro de río 2,3, ¿no? 2,3, bueno, 2,3, multiplicado por 1, por 0,30, 1 menos el porcentaje vacío, ¿no? Bien, eso acá estoy considerando incluso, ni siquiera no que va a ser guijarro de río, no va a ser alguna otra roca, ¿no? De mayor peso específico. ¿Sí? Entonces, justamente, ¿no? Ahí tienes los puntos 43, ¿no? Considerando justamente cuál va a ser, ¿no? El peso específico de la piedra de relleno. ¿Por qué es importante este valor? Porque, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Peso específico de la piedra de relleno, siempre en el porcentaje vacío, prácticamente, ¿no? Aquí ya nos indica, ¿no? Este peso específico de la piedra y cuál es, finalmente, ¿no? Lo que es el porcentaje, ¿no? O el peso específico del gavión, ¿no? De acuerdo a los vacíos que va a tener, ¿no? En este caso va a ser 1,70. ¿Qué nos permite eso? Nos permite justamente, ¿no? Poder tener, ¿no? Nosotros recuerdan, teníamos, ¿no? Cada una de las áreas, ¿no? De mis gaviones, ¿no? Y eso simplemente, ¿no? Multiplicado acá por este peso, ¿no? Por el valor de uno, ¿no? Tenemos, nos va a permitir tener, ¿no? Los pesos de cada uno de los aviones en toneladas, ¿no? Y tenemos, ¿no? Los pesos, el peso completo, el peso de mi avión completo es 12,7577. Ahí tenemos, ¿no? Todos los valores de X1, como ha terminado, y con eso, ¿no? Tenemos justamente los momentos, ¿no? Resistentes que va a tener mi estructura. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Primer punto. Y aquí tenemos, ¿no? Justamente poder tener hacer el primer cálculo del coeficiente, ¿no? Que vas a tener. Tenemos el peso completo, tenemos alfa, tenemos, ¿no? El ángulo de fricción, tenemos, ¿no? El empuje vertical, el empuje horizontal, ¿no? C ya no, valor de cero, y el ancho total, ¿no? De 3 metros. ¿Para qué necesitamos justamente estos valores, ¿no? Para con eso poder determinar cuál va a ser, ¿no? Mi coeficiente de deslizamiento, como había estado, ¿no? Verificación justamente de la seguridad contra el deslizamiento. Entonces, ¿cuál aquí va a ser, ¿no? Alguna de las normativas alguna de lo que tenemos que cumplir, ¿no? Por ejemplo, que este coeficiente de deslizamiento sea directamente o sea mayor de 1,5. Si cumple, no hay problema, ¿no? Toda nuestra estructura va a cumplir y no va a tener problemas por deslizamiento.
Pero como vemos, ¿no? Todo esto depende mucho del tema del peso, ¿no? Que, por ejemplo, si acá le colocara uno, miren, si ahí le colocara uno, ¿no? O al final, ¿no? Aquí, por ejemplo, alguna estructura, ¿no? Bastante más menor, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, que hayamos tenido una estructura de una dimensión menor, simplemente, ¿no? Hace que mi coeficiente, ¿no?, de deslizamiento termine siendo más pequeño y por lo tanto, ¿no?, tenga yo que aumentar la dimensión de la estructura. Entonces, ese, ¿no?, justamente es un punto, ¿no?, que requiere determinar, ya que el peso es un factor bastante importante para nuestro sistema. Otro punto, ¿no?, es el tema de el análisis contra el volteo, ¿no? El volteo, ¿no?, es simplemente, es también igual, ¿no? Ver que los momentos no actuantes entre, entre los momentos resistentes, ¿no?, también cumplan, ¿no?, un valor determinado, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Justamente aquí vamos a tener, ¿no?, el tema de la fuerza horizontal, ¿no?, multiplicado por el brazo de giro, ¿no?, que tenemos aquí en función de lo que nosotros hemos determinado, ¿no? Y también, ¿no?, cada uno de los valores que vamos a tener aquí, el tema justamente por determinando la altura, y determinando, ¿no?, cuál sería nuestra distancia horizontal entre el punto de volteo y el punto, ¿no?, de aplicación del empuje activo. ¿Para qué nos sirve esto, no? Nos sirve justamente para poder identificar cuáles van a ser los puntos de aplicaciones del peso, ¿no? Y con eso no poder determinar estos valores, ¿no? Tengo mi peso, tengo S', tengo S2', tengo mi B, y todo esto, ¿no?, me va a permitir poder determinar cuáles son los momentos resistentes de mi estructura, ¿no? Como en el peso, obviamente, ¿no?, por su brazo, y el empuje no vertical por su brazo. Y esto lo vamos a poder verificar contra lo que son, ¿no?, los momentos, ¿no?, de volteo. Y tenemos, ¿no?, justamente lo que hemos determinado, el momento de volteo, que es el empuje activo o el empuje horizontal, multiplicado por la distancia. Tenemos nuestros valores, igual, ¿no?, que en este caso también cumple, ¿no?, todos nuestros valores sin ningún problema. El otro punto, ¿no?, también es, el tercer punto, un poco es el tema ya de poder determinar si la estructura que nosotros hemos diseñado, ¿no?, o que tenemos identificada, cumple con todo lo que son, ¿no?, las tensiones del suelo. Y para eso igual, ¿no?, tenemos nosotros el peso, tenemos el esfuerzo vertical, tenemos el empuje horizontal, ¿no? Y con eso nos vamos a tener cuál va a ser la fuerza normal, o sea, la fuerza que va a tener directamente, ¿no?, nuestra estructura sobre el suelo. Y eso lo vamos a terminar, ¿no?, comparando con lo que es la excentricidad de mi estructura. Entonces, ahí tengo, ¿no?, tenemos justamente la resultante, lo que hemos terminado, ¿no? Y la vamos a comparar con la excentricidad que tiene la estructura, ¿no? Y vemos, ¿no?, por ejemplo, en este caso, la excentricidad cumple sin ningún problema, ¿no?, que el valor sea menor a el ancho entre 6, ¿no? Entonces, si ya tenemos ese punto, podemos, ¿no?, justamente desarrollarlo utilizando solamente esta fórmula, ¿no? La fórmula resultante que hemos determinado, dividido entre el ancho, ¿no? Todo eso entre uno más menos, ¿no?, C veces C entre B. Tenemos la resultante, tenemos el ancho, tenemos la excentricidad, ¿no? Y aquí determinamos, ¿no?, nuestros valores, y estos valores no tenemos identificados simplemente, ¿no? Ahí tenemos la tensión del suelo, está por debajo de la capacidad portante del terreno, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad portante del terreno justamente que hemos determinado, ahí podemos ver, ¿no?, nuestra capacidad portante del terreno, ¿no?, justamente que va hasta un valor de 2 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y prácticamente, ¿no?, con esto ya podemos ver, ¿no?, cada uno de los efectos, cada uno de los resultantes va a ser menor, así, ¿no?, que no vamos a tener mayores problemas justamente por la actuación de mi sector sobre el mismo terreno, ¿no? ¿Qué es la última parte del tema del gavión, no? El gavión lo que requiere justamente también es la verificación de una sección intermedia.
¿Hasta qué se refiere con la acción intermedia? Bueno, simplemente esto, ¿no? Vamos nosotros a eliminar el último, el último avión de la estructura, ¿no? Y vamos a hacer el mismo análisis, ¿no? Que ahí estamos haciendo, ¿no? Identificar justamente el centro de gravedad, identificar, ¿no? Mi centro de gravedad tanto en X como en Y, ¿no? Verificar, ¿no? Cada uno de los puntos del gavión, ¿no? Verificando que cumple sin ningún problema la estabilidad, ¿no? Que cumple el volteo, como hemos visto, ¿no? Que cumple cada uno de estos puntos, ¿no? Y finalmente, ¿no? Que también verificar el tema, ¿no? De las excentricidades y de los anchos o compresiones que va a tener cada uno de estos, ¿no? Sobre el suelo para ver, ¿no? Que finalmente cumpla sin ningún problema cada uno de mis valores, ¿no? Entonces, si tenemos, ¿no? Que esto cumple sin ningún problema con cada uno de mis sectores que yo requiero, ¿no? Justamente analizar, no vamos a tener una mayor complicación, justamente, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Cómo se va desarrollando cada uno de estos puntos, ¿no? Justamente sobre mi sector. Entonces, ese, ¿no? Justamente es el análisis, ¿no? Siempre extra que nosotros tenemos que hacer cuando hagamos, ¿no? El análisis o la evaluación de un muro, que justamente, ¿no? Podemos hacerlo utilizando estos, ¿no? Diseño, ¿no? Simplemente ya para hacer la verificación que mi sector no presenta ningún problema. Bueno, pero además de esto, ¿no? Justamente viene, ¿no? Nosotros no solamente vamos a poder utilizar, ¿no? Esos muros, ¿no? O esas estructuras, ¿no? Pensando en simplemente no implementarlas de una manera no longitudinal, sino también nosotros vamos a poder utilizar, ¿no? Todas esas estructuras, ¿no? Empleando ya de una manera más transversal. Por ejemplo, lo que habíamos visto, ¿no? Para lo que es la implementación, ¿no? De una estructura que permite de alguna forma poder tener una retención de sedimentos. Entonces, miren, nosotros hemos visto, ¿no? Justamente algunos de los puntos, ¿no? Bastante importantes. Nosotros, en algunos casos, vamos a tener, ¿no? Quebradas que tengan una pendiente bastante fuerte, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿no? Nosotros vamos justamente a requerir, ¿no? Poder implementar estructuras que de alguna u otra forma, ¿no? Terminen realizando y terminen estabilizando cada uno de mis sectores. Entonces, para eso, ¿no? Tenemos justamente diferentes estructuras que nos van a permitir de alguna u otra forma poder estabilizar cada uno de los puntos, ¿no? Tomando en cuenta la necesidad de la ocupación de terrenos y la necesidad que tenemos justamente para poder eliminar algunas inestabilidades. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Miren, aquí nosotros tenemos, ¿no? Zonas donde podemos encontrar deslizamientos bastante fuertes, ¿no? Deslizamientos de material, deslizamientos de masa, ¿no? Como hemos hablado, toda una serie, ¿no? Justamente de deslizamientos que pueden influenciar, ¿no? Sobre mi sector aguas abajo de mi quebrada, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿no? Por eso justamente es muy importante contar con algunas presas, ¿no? O con algunas, o mejor dicho, ¿no? Con algunos elementos justamente que nos permitan, ¿no? Poder tener alguna evaluación, ¿no? De lo que corresponde justamente a lo que son los sedimentos para implementar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, ¿no? Tendemos, ¿no? A tener, ¿no? Sectores o a tener casas que están, ¿no? Dentro de elementos o dentro de zonas, ¿no? Donde vamos a tener, ¿no? La posible influencia de todo lo que es una roca de gran tamaño, incluso, ¿no? Ahora podemos ver, ¿no? La presencia de huaicos, ¿no? En muchos sectores. Entonces, ¿no? Esos conos justamente de eyección
que puede que sí, que en algún momento no son un problema, justamente, ¿no? De alguna u otra forma, nosotros requerimos ir dándole solución. Incluso, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, pueden ver, no hace poco en la quebrada Huaycoloro, ¿no? Los chinos han hecho, por ejemplo, canales bastante lisos, a ver cómo funcionan. Incluso, ¿no? También algunos otros sistemas, como lo que es el sistema de la zona de la quebrada de San Ildefonso, en Trujillo, ¿no? Han, por ejemplo, implementado, ¿no? Toda una serie de estructuras que justamente están sirviendo como unas barreras para lo que es la retención de sedimento. Bueno, con el fin justamente, ¿no? De evitar que esto directamente termine impactando sobre algún sector de alguna vivienda o simplemente, ¿no? Termine ocasionando los daños que nosotros podemos ir viendo, ¿no? Ah, pero para eso, ¿no? Requerimos no solamente de implementar, como hemos visto, ¿no? Implementar solamente estructuras, ¿no? Algunas acciones buenas también correctivas que podemos tener en la zona, justamente, ¿no? Es el uso de alguna implementación de todo lo que es estabilización de taludes, ¿no? Mediante el empleo de vegetación, ¿no? Y poder, ¿no? Con eso justamente por eliminar todo lo que es, ¿no? La erosión y finalmente, ¿no? La activación de esas quebradas y que terminen, ¿no? Siendo todo un problema, ¿no? De estabilización. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, si tenemos este caso, ¿no? La idea justamente, y lo más común en la ingeniería fluvial, es que nosotros tendamos a estabilizar, ¿no? El río mediante la construcción de estas obras transversales, ¿no? De orilla a orilla, como lo que son presentes en recibimientos o traviesos o umbrales de fondo, ¿no? ¿Para qué? Para lo que vamos a hacer justamente es a tratar de disminuir la pendiente del cauce, de modo, ¿no? Que podamos nosotros, ¿no? Poder, sobre todo, ¿no? Disminuir alguna erosión que puede presentarse en los márgenes y, y finalmente, ¿no? Esa pendiente, ¿no? Podamos nosotros implementar un fondo que le permita tener al río un buen equilibrio, disminuyendo esa pendiente longitudinal. Miren, así por ejemplo, ¿no? Tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá sectores, miren, aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, unas presas escalonadas, ¿no? Que han sido colocadas y que, ¿no? Su fin justamente es poder retener los sedimentos y por de alguna forma, ¿no? Darle un mejor sentido y una mejor, ¿no? Inclusión al flujo. Otro punto, ¿no? Justamente, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Tenemos, ¿no? Justamente la presa, tenemos, ¿no? El cauce natural, la represa implementada, bueno, y simplemente, ¿no? Las zonas para justamente, ¿no? Evitar que todo el sector, ¿no? Finalmente termine siendo erosionado por la misma acción del río, por la misma acción del torrente, ¿no? Y la idea, ¿no? Es con estas presas, miren, poder justamente, ¿no? Cauce modificado, tienes tu cauce natural, ¿no? Y finalmente, ¿no? Con eso, justamente, ¿no? Vas obteniendo todo un proceso, ¿no? De una rectificación de torrentes, finalmente, ¿no? Una acumulación de sedimentos. Entonces, esto, ¿no? Por ejemplo, también funciona bastante, ¿no? Si es que nosotros, ¿no? Por ejemplo, tuviéramos un gasoducto, ¿no? En un río, ¿no? Un río que presenta, ¿no? Velocidades bajas, y con estos elementos podemos, ¿no? Tranquilamente originar no un tema de erosión, sino también un tema de depositación en la zona, ¿no? Que justamente nos permita, ¿no? Poder darle continuidad al sector y que no se produzca grandes erosiones, ya que lo que va a pasar es de que no solamente va a depositar cuando haya grandes avenidas, sino también cuando haya avenidas de una mayor dimensión o de un menor volumen. ¿Qué es lo que nos permite, no? Justamente, la presa de retención nos va a permitir justamente cumplir algunas funciones, ¿no? En primer lugar, ejercer control, ¿no? Prácticamente sobre el transporte sólido, ¿no? Y una mitigación bastante apreciable para estos picos decrecientes, ¿no? Por su misma capacidad de almacenamiento. Ejercer, ¿no? Un efecto regular prácticamente el transporte sólido y la atenuación de los picos, ¿no? Por justamente la disminución de la pendiente longitudinal, ¿sí? Va a propiciar también, ¿no? El centro del flujo, lo que va a disminuir justamente la erosión lateral en los márgenes, ¿no? Y propiciar también el crecimiento de vegetación en sectores donde ya no va a haber erosión, se va a reducir bastante, de forma apreciable todos los aportes sólidos a la corriente, ¿no?
el relleno, ¿no?, de la presa va a ser bastante progresivo y nos va a permitir, ¿no?, ir disminuyendo la pendiente de la corriente, minimizando, ¿no?, justamente la capacidad erosiva y favoreciendo una estabilización de los márgenes, ¿no?, que pueda presentar. Otro tema también justamente poder cumplir con la función de tener, ¿no?, todos los lodos y las piedras y a fin, ¿no?, tener justamente que esto solamente tenga un impacto directo contra la presa, ¿no?, o finalmente, ¿no?, vayan a producir el aumento del ancho de cauce y la disminución de la pendiente, ¿no? Y podemos ver, ¿no?, miren justamente, ¿no?, todas unas presas, incluso no todas tienen que ser aquí, ¿no?, de un material como piedra, ¿no?, o como avión, sino también puede ser, ¿no?, una zona de concreto armado, ¿no?, ya que sobre todo, ¿no?, se van a volver acumuladores, ¿no?, de material que es transportado por el río. Incluso, ¿no?, miren, hay sistemas, ¿no?, de presas con troncos de madera, ¿no?, que van cumpliendo la misma función, ¿no?, acumular sobre todo el material, pero bueno, también van a estar eh, contribuyendo en función de los impactos que puedan ir produciendo, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no?, justamente, ¿no?, la vista de una presa típica, ¿no?, por ejemplo, en zona de Gaviones. Aquí tenemos, ¿no?, toda una presa de retención de sedimentos, ¿no?, que va a tener todo un sector justamente que le permita poder evitar socavaciones altas, sobre todo en la parte baja de la presa, y poder darle continuidad al sistema, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no?, justamente cómo puede funcionar esta presa. Miren, vamos a tener el flujo no continuo de la presa, ¿no?, de agua. Aquí justamente, ¿no?, cómo va a ir el sedimento ingresando a ese sistema, ¿no? Nos va siempre con sus lloraderos para poder complementar, ¿no?, todas esas zonas, ¿no?, y evitar de que el agua, y dejar que solamente el sólido se quede acá, nada de agua, porque el agua es lo peor que puede, a veces su efecto es más nocivo, ¿no?, que tener solamente material sólido. ¿No? Miren, el tema justamente, ¿no?, aquí en el paso 3, ¿no?, va acumulándose, va acumulándose lo más que se pueda, ¿no? Y bueno, y después, ¿no?, ya en el paso 4 justamente, ¿no?, ya va a tener toda una zona, ¿no?, ya de mantenimiento, ¿no?, de la misma estructura, y ese mantenimiento va a ser justamente, ¿no?, lo que permite utilizar ese material incluso en sectores agrícolas. En algunos casos, ¿no?, por ejemplo, de acuerdo a las propiedades que vimos y que te puedo apreciar, ¿no?, de los sectores, estos sectores tienen buena acumulación de fósforo o de materiales que justamente no permiten que los sectores agrícolas lo puedan utilizar sin ningún problema. Otro no, algunos sectores también presas abiertas, pero esto sobre todo cuando estás en la parte más alta, ¿no? Cuando estás en la parte más alta son muy buenos sectores o son muy buenas estructuras estas presas abiertas y sobre todo, ¿no?, cuando tiene la presencia palizada. Ahí como ven, ¿no?, la presencia palizada entre uno y otro diente, ¿no?, puede ser un punto, ¿no?, bastante importante dentro de cada uno de estos, ¿no? Incluso, ¿no?, sistemas, ¿no?, como ven, ¿no?, como estos, donde impiden, ¿no?, justamente el paso, y algunas presas abiertas, ¿no?, en algunas estructuras con perfiles tubulares, ¿no?, que justamente te permiten poder implementar un sector, ¿no?, que te permita evitar que el debris, ¿no?, o que el flujo hiperconcentrado, ¿no?, siga transitando y finalmente, ¿no?, solamente sobre todo te permita que ese flujo disminuya lo más que pueda su concentración volumétrica, de acuerdo a lo que vimos, y sobre todo, ¿no?, sea un flujo de agua, ¿no? El tema, ¿no?, justamente algunas presas abiertas, aquí podemos ver, ¿no?, en todo sector, algunas presas, ¿no?, también, de acuerdo a lo que tienen, y lo que hemos hablado, ¿no?, cómo justamente se van a ir comportando con estas, ¿no? El tema justamente es poder ir haciendo, ¿no?, la compensación de cada una, ¿no? Y tienes ahí, ¿no?, cuál es justamente, ¿no?, el caso original, por ejemplo, si tú requieres, no vas a colocarle la presa, ¿no?, poder implementarle acá con la pendiente, ¿no?, que tú vas a indicar, o que requiere justamente compensar, que vamos a ver cómo se calcula, para poder, ¿no?, determinar cuál va a ser la siguiente ubicación de tu presa, ¿no?, dependiendo de lo que tú vayas a querer, ¿no?, ir acumulando en cada uno de los sectores, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no?, por ejemplo, miren,
justamente la colocación de pequeños sectores, de pequeñas empresas, que te permiten ir trabajando sin ningún problema, ¿no? El otro punto, ¿no? Pues también, ¿no? Siempre la protección de márgenes, ¿no? Bastante importante, ya que te permite de alguna forma ir canalizando toda esta acción, ¿no? De empresas. Aquí, ¿no? Por ejemplo, miren, podemos ver algún sistema integral, ¿no? Tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuencas, miren, tenemos las presas abiertas, que funciona, ya después presas cerradas, incluso, ¿no? Una canalización, si es que requerimos, justamente, ¿no? Para evitar, ¿no? Que finalmente el flujo pueda llegar a afectar de forma directa sobre alguna estructura, ¿no? Entonces, es un punto, ¿no? Incluso en alguna forma, ¿no? Justamente revestimiento, ¿no? Que podemos ver, ¿no? La protección, por ejemplo, algunos márgenes, simplemente, ¿no? Roca de tamaño menor, tranquilamente 30, 40 centímetros, ¿no? Y con eso puede identificar, ¿no? Sin ningún problema cada uno de estos. El otro, ¿no? Es el tema, ¿no? Justamente de estas barreras, ¿no? Que hablamos de finos en su momento, ¿no? Las barreras también, ¿no? Van actuando, más justamente no evitando, aunque el material venda, pero, ¿no? Van originando todos estos puntos. Entonces, ahí como vemos, ¿no? El tema justamente, ¿no? En algunos sectores donde tienes una pendiente muy alta, ¿no? Poder implementar estas barreras siempre, ¿no? Va a evitar que tengas, ¿no? Lo que son erosiones laterales, ¿no? Dentro de los taludes, y con eso, ¿no? Puedes tranquilamente, ¿no? Implementar todo un sector que te permita trabajar sin ningún problema. Bueno, pero esto es a partir de qué, ¿no? Eso justamente es a partir de algunos puntos que tú requieres, ¿no? En algunos temas, ¿no? Por ejemplo, es la estimación de algunos gastos, ¿no? De lodos, justamente de piedra, ¿no? Por ejemplo, que tenemos ahí el método de Takahashi. Takahashi fue un investigador que desarrolló, ¿no? Bastante temas sobre justamente estos factores, ¿no? Y lo que hizo, ¿no? Fue determinar justamente el caudal sólido, este corresponde al caudal sólido, en función del caudal líquido, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? Aquí vamos a tener la densidad volumétrica del flujo de lodo y piedras. Vamos a ver, eso también se determina por fórmula. Y la densidad volumétrica máxima del flujo de lodo y piedras, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a lo que vimos la vez pasada, ¿no? Ahí teníamos un coeficiente volumétrico, ¿no? De hasta 0,60, y que ese coeficiente volumétrico nos permitió justamente, ¿no? Determinar los valores. Miren, aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, esta densidad volumétrica, ¿no? Nos permite estimar, ¿no? Los valores, y con esa no densidad, justamente, poder evaluar, ¿no? Nuestros valores. También pues, nosotros podemos estimar los volúmenes, ¿no? Que van representándose en cada uno de estos puntos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los volúmenes. Mira, vamos a empezar, ¿no? Para eso solamente requerimos, ¿no? Ahí vamos a ver, requerimos, ¿no? Algunos valores principales, como es el tema de la precipitación total durante la descarga del flujo de lodo, ¿no? En milímetros, el tema del área de la cuenca en kilómetros cuadrados, un coeficiente de escorrentía, ¿no? Que vemos es justamente el coeficiente de escorrentía que tienen de la fórmula de método racional, ¿no? La densidad volumétrica y la densidad, ¿no? Máxima que puede tener, ¿no? El valor por acción justamente del coeficiente volumétrico. Igual que en el anterior caso, necesitamos determinar la densidad volumétrica de la ecuación para poder estimar, ¿no? Nuestro valor. Y eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, un ejemplo, miren, es simplemente, ¿no? Tú vas a determinar tu área, vas a tener tu coeficiente de correctividad, ¿no? Y vas a tener, ¿no? Tus valores de periodo de retorno de lluvias, de acuerdo a lo que ya conocemos, ¿no? Si recuerdan, nosotros justamente dentro de las evaluaciones que hicimos, tenemos, ¿no? Cada una de estas precipitaciones para los diferentes periodos de lluvia, ¿no? Lo vimos en la clase 2 o en la clase 3. Entonces, una vez que tú ya tienes esto, tú ya defines este valor de 0,6. Si recuerdan, viene justamente lo que ya hemos visto en una clase, que es el tema de cuál va a ser mi coeficiente volumétrico que yo voy a seleccionar en función, ¿no? Del tipo de evento que se pueda presentar. Lo tenemos, ¿no? Justamente, valor de esta 6. Este valor, ¿no? Ya es un valor que viene que ya está, que ya viene, ¿no? Determinado. Es un valor, ¿no? Justamente que ya pensé que lo había puesto. Este es este valor, ¿no? Y es un valor que viene justamente determinado y que corresponde a todo lo que es, ¿no? Lo que indica acá.
la densidad del flujo en detritos, ¿no? Más o menos un valor de 1,4, ¿no? Tu pendiente del río, ya sabemos, ¿no? La pendiente del río justamente en función de lo que nosotros obtengamos, ¿no? Y también nuestra densidad de lodos y piedras, ¿no? Es muy diferente densidad del flujo en detritos, ¿no? De lo que corresponde a lo que es densidad de lodos y piedras. Densidad de lodos y piedras siempre un valor de hasta 2,6. Y también, ¿no? El ángulo de flujo interno de material compuesto por lodos y piedras, que prácticamente, ¿no? Va a estar en 30 grados. Entonces, con estos valores, ¿no? Justamente vamos a determinar estos valores, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estado analizando, para determinar, ¿no? Justamente cuál es la densidad volumétrica, ¿no? Para nuestro sector, ¿no? De acuerdo a lo que tengo, y con eso, ¿no? Poder implementar cuál sería mi factor, ¿no? De volumen de acuerdo a los coeficientes volumétricos que estamos obteniendo. Miren, y con eso simplemente ya reemplazamos en la fórmula que vimos, ¿no? En esta fórmula, justamente para poder determinar, ¿no? Cuál va a ser, ¿no? Nuestro volumen de lodo y piedras en metro cúbico. Entonces, ¿eso qué nos permite, no? Nos permite justamente no poder ir viendo, y tenemos, ¿no? Por ejemplo, un factor bastante grande, ¿no? De acuerdo que vimos, ya, bueno, justamente una longitud de piedra, ¿no? Ahí podemos, ¿no? Implementar, ¿no? Y aquí con eso, ¿no? Poder, ¿no? Justamente implementar la siguiente estructura. Entonces, aquí, ¿no? Vamos a tener un volumen, y ese volumen es el que nosotros, ¿no? Vamos a tener que ir analizando, ¿no? Justamente para ver cómo este volumen, ¿no? Se va a ir acumulando en cada uno, ¿no? De mis sectores y ver, ¿no? Que tengamos el volumen total implementado para nuestro sector, ¿no? Entonces, bueno, ese valor, ¿no? Justamente que tenemos, ¿no? ¿Y para qué, no? Nos sirve justamente para estos torrentes poder tener primero las pendientes de compensación. Entonces, lo que hemos visto, ¿no? Las pendientes de compensación son bastante importantes porque nos permiten justamente ir ajustando y estabilizando nuestro sedimento dentro de esta quebrada de grandes pendientes. Y las pendientes, ¿no? Seguir modificando justamente de acuerdo a lo que vemos, ¿no? Miren, por ejemplo, tenemos, ¿no? Ahí está la pendiente de compensación, ¿no? Va a depender justamente de alguna pendiente original del tramo, ¿no? Que vamos a tener en la presa, ¿no? Justamente, ¿no? Nuestros valores de delta máximo, tamaño máximo de la partícula del cauce, tamaño más común, ¿no? Que podemos tener, el ancho, ¿no? Original del cauce, ¿no? El ancho del cauce justamente después, ¿no? De la computación de la presa, ¿no? Se toma igual a la longitud de la cresta de la presa, ¿no? Y con eso, ¿no? Poder tener justamente todo lo que es una pendiente de compensación. ¿No? Algunas experiencias más, ¿no? De pendiente de compensación, justamente, ¿no? La experiencia japonesa tiene, ¿no? También para corrección de torrentes, algunos valores, ¿no? Ángulo correspondiente a la pendiente original del cauce medio grado, ¿no? Y no, finalmente, se puede encontrar, ¿no? Entre estos valores, ¿no? Y tenemos, ¿no? Justamente entre esos dos para poder estimar una pendiente de compensación. Otra pendiente, ¿no? De acuerdo justamente a lo que vimos, es el tema de lo que tú tienes, ¿no? El tema, si queremos, por si acaso, si queremos hablar, este sería la pendiente de compensación, ¿no? Para cada uno, y esto no es la pendiente del terreno original. Entonces, y algunos valores no recomendados justamente hablan, ¿no? De tomar un valor del 65%, la pendiente original, para poder tener, ¿no? Esta pendiente de compensación. Entonces, ¿no? Eso justamente nos permite, ¿no? Poder tener alguna ubicación relativa, ¿no? De presas, que es, ¿no? Lo que podemos ver que puede presentarse, ¿no? En algún momento. Otro punto, ¿no? Justamente es el tema de ir verificando, ¿no? Las longitudes para poder tener, ¿no? Una estimación de costos de acuerdo a cómo se vayan requiriendo y sobre todo, ¿no? De acuerdo a cómo se vaya presentando mi sedimento en cada uno de mis sectores. Y tenemos, ¿no? H, ¿no? La pendiente original. Con eso, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Justamente la pendiente original,
y la pendiente de compensación entre un punto y otro, ¿no? A fin de poder tener, ¿no? Toda una serie de estructuras sucesivas, ¿no? Por ejemplo, es el mismo concepto de si queremos no analizar cómo se produce, ¿no? Un elemento, por ejemplo, cómo actúa las mallas, ¿no? Las mallas de protección sobre cada una de las quebradas, ¿no? Que nosotros vamos a tener, ¿no? Y quieren, ¿no? Pendiente justamente, ¿no? Cómo se ir viendo, ¿no? La pendiente de compensación real y una estimada, la real, ¿no? Va a ser un poco más perfilada, con un mayor ángulo, ¿no? De proyección. Bueno, y no siempre tener en cuenta, porque no, eso puede ser problema, ¿no? Ya que puede haber incluso, ¿no? Alguna sobreestimación, ¿no? O alguna confianza, y finalmente, ¿no? Tener una buena, ¿no? Sección que vaya equilibrando cada uno de mis sectores, ¿no? Bueno, siempre lo que debemos, ¿no? Nosotros tener como preferencia para estos sectores que podemos implementar este tipo de estructuras, ¿no? Es el tema justamente, ¿no? De verificar las condiciones de emplazamiento, sobre todo, no ver que estos sectores estén en suelos rocosos, en cauce y en ladera, ¿no? La extracción del sitio, y que siempre, ¿no? Que esta presa propicie un vaso de almacenamiento para poder tener, ¿no? Los sedimentos tranquilamente controlados, o controlados justamente dentro de todo lo que es el área que estamos dejando para el volumen requerido, ¿no? Así, ¿no? Vamos compensando justamente de forma escalonada, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Incluso, miren, podemos ir teniendo, ¿no? Una presa primaria, ¿no? Y cuando ya tengamos, ¿no? Algún valor, alguna otra presa secundaria, justamente para poder tener, ¿no? Una mejor formación, incluso, ¿no? Una modificación de lo que es el cauce o la pendiente de compensación, ¿no? Incluso, ¿no? Los procedimientos justamente, ¿no? También, ¿no? Aquí vemos, ¿no? La forma, por qué es tan importante. Por favor, denme un minuto. Muchas gracias. ¿No? Y otro es el tema, ¿no? Justamente de por qué requiere siempre este tipo de estructuras un mantenimiento continuo, ¿no? Bueno, si simplemente, ¿no? Podemos continuar con el tema, ¿no? De la misma pendiente de compensación, pero si no tenemos, ¿no? Siempre un almacenamiento, aguas abajo, ¿no? Y un punto, simplemente, ¿no? Se va a presentar en un momento bastante colmatado y al no tener un mantenimiento continuo, puede ser un problema, ¿no? En el tiempo. ¿Por qué nos sirve, no? Justamente esto. Porque algunos de estos sistemas, ¿no? También, ¿no? Que son implementados justamente para este tema de torrentes, son justamente, ¿no? Presas de gravedad o también sectores como tipo diques, ¿no? El tema nada más, ¿no? Es que tengan una dimensión apropiada, ¿no? Sectores, ¿no? Por ejemplo, con el diámetro medio, con 30 centímetros, ¿no? Y incluso con volumen de roca, ¿no? De hasta el 40% para el vaciado. ¿Por qué no? Es importante este tema, si es que lo vamos a ver alguna vez, ¿no? Incluso últimamente, ¿no? En el tema de flujo con torrentes, ¿no? Se está utilizando bastante, ¿no? Porque justamente, ¿no? El tema es de que estos puntos o estos sectores que nosotros empleemos van a ser muy parecidos o van a ser prácticamente, ¿no? La misma formulación que nosotros hemos utilizado para poder determinar, ¿no? Los gaviones y sus dimensiones, es el mismo trabajo que nosotros vamos a hacer para poder delimitar o para poder interactuar y diseñar este tipo de estructuras. Que es lo único, nada más que hay que considerar, que esta estructura va a tener una fuerza de impacto, ¿no? Y esta fuerza de impacto justamente está, ¿no? En función del tirante normal y está, ¿no? En función de algunos factores, como son los siguientes, ¿no? Tienes uno, el factor de lodo, ¿no? Que se especifica el lado tonelada por metro cúbico, ¿no? ¿Eh? Básicamente un valor que va entre 1,8 y 2,2, ¿no? La altura del dique, ¿no? Del lodo, ¿no? Y también, ¿no? La densidad de cada uno de estos, ¿no? En función justamente, ¿no? Del gasto de lodos y de la misma velocidad de flujo, ¿no? Para el cálculo del gasto de lodos y piedras, ¿no? Por unidad de ancho, justamente no tenemos el caudal de diseño considerado de lodos, ¿no? Y piedras, y el ancho medio del cauce para poder determinar su ancho o su gasto por unidad promedio, ¿no? Pero no nos preocupemos, ¿no? También tenemos, ¿no? Justamente el GRAS,
que nos puede, ¿no?, implementar y determinar estos factores, ¿no?, como la fuerza de impacto. Bueno, aquí no, incluso también tenemos, ¿no?, para estos sectores, todo un sistema, ¿no?, de presa de aviones, ¿no?, que es bastante compacto y que también igual, ¿no?, nos permite tener toda una zona, toda una flexibilidad completa, pero, como les digo, ¿no?, siempre tomando en cuenta todo lo que corresponde a lo que es esta fuerza de impacto, que es bastante importante, ya que, ¿no?, si no tomamos en cuenta ese factor, puede ser, ¿no?, justamente un problema para la determinación final del volumen de mi estructura, ¿no? Por eso tal vez, no sé si alguno ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a la zona Chosica, Rayito de Sol, si me acuerdo bien, o Concordia. Ahí justamente, ¿no?, hay en la parte superior hay una estructura de un dique, ¿no?, de mampostería y piedra con un volumen muy grande, que justamente no estoy pidiendo que el flujo llegue, bueno, siempre y cuando se le haga su mantenimiento constante. Bueno, aquí justamente no vemos, miren, incluso, ¿no? Miren, ahí podemos ver el tema de lo que se hablaba, ¿no? Este tipo de elementos, como los aviones, son bastante flexibles para el tema de cómo se produce, ¿no?, si es que hay un asentamiento. Entonces, ¿no?, si es que presenta algún proceso de socavación, ¿no?, simplemente tú puedes tranquilamente recuperarlo, ¿no?, sin ningún problema. Igual, ¿no?, que en el anterior caso, vamos a tener una fuerza de impacto que va a tener justamente que determinar cuál es el volumen final, ¿no? Otro punto, ¿no?, es el tema justamente de las presas abiertas, ¿no? Es sobre todo para poder tener grandes materiales, ¿no?, de zona, de forma continua, y no, y sobre todo, si es que tienes una torrente que va depositando material, ¿no? Sobre todo, ¿no?, en las zonas tal vez de rotura de grandes presas, ¿no? Ahí puede funcionar muy bien, pero como digo, ¿no?, siempre tomando en cuenta el impacto que va a tener sobre cada una de estas material que puede venir. Y tenemos, ¿no?, presa abierta justamente con el corto armado, ¿no? Bien, todo un sistema en aviones, por ejemplo, para presas abiertas, ¿no? Como les digo, ¿no? Y el sistema simplemente funciona como una estructura con un diente, ¿no? Pero simplemente es lo mismo que vemos, ¿no? La altura, ¿no?, la altura final de broce, el ancho no mínimo que requiere, ¿no?, el ancho también superior del diente, ¿no?, los valores de X y Y, que justamente, ¿no?, te permiten representar todo este sistema, ¿no?, sin necesidad de ningún punto. Aquí vemos, ¿no?, por ejemplo, una estructura, tranquilamente no tiene entre eje y eje 1,20, ¿no?, una separación entre muro y muro de 70 centímetros y un espesor simplemente del diente de hasta 50 centímetros, ¿no? Aquí vamos a ver, ¿no?, lo mismo ven, por ejemplo, para esta estructura, ¿no?, y lo mismo para este sector. Entonces, como les había comentado, ¿no?, uno de los puntos, ¿no?, que simplemente, ¿no?, nosotros tendríamos, ¿no?, que tomar en cuenta es justamente, ¿no?, la implementación de algún sector. Entonces, a ver, un minuto. Voy a, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, no tenemos el ejemplo que nosotros vimos, ¿no? Entonces, en el ejemplo que nosotros vimos, ¿no?, por ejemplo, vimos todo un sector que tenía, ¿no?, toda una identificación de diferentes puntos. Y tenemos, ¿no?, por ejemplo, un terreno, ¿no?, prácticamente, ¿no?, todo un sector, ¿no?, donde nosotros podemos identificar, ¿no?, toda una serie, ¿no?, de zonas, ¿no?, que podrían, ¿no?, tranquilamente requerir todo lo que es el control de sedimentos. Entonces, como les había comentado, ¿no?, el tema justamente en este tipo, ¿no?, de estructuras es poder determinar, ¿no?, dónde se va a producir o cuál va a ser la fuerza de impacto que nosotros podemos tener, ¿no? Y para eso vamos justamente a colocarnos. Miren, por ejemplo, acá, lo voy a, tenemos, ¿no? Por ejemplo, podemos clonar nuestra información. Este, por si acaso, es el mismo ejemplo, miren, que habíamos nosotros estado trabajando, no se recuerda. Ahí están los valores, ¿no? Pero aquí siempre se les va, como les había comentado, ¿no? Pero ahí tenemos, ¿no?, el flujo newtoniano, miren, 65, 72, ¿no? Todo lo que hemos estado trabajando.
Entonces, son los mismos valores, ¿no? Que ya habíamos estado trabajando. ¿Cuál es el tema? Nada más, ¿no? Es que ahora a ese valores vamos a clonarle y vamos a incluirle estructuras como las que hemos visto, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? Justamente nuestros sectores, ¿no? Podemos hacerlo aquí en este sector aguas arriba y en este sector aguas abajo, para poder tener, ¿no? Justamente la implementación de zonas que podría presentar, ¿no? Toda una serie, ¿no? De obras. Entonces, miren, así, ¿no? Como hemos estado trabajando, y por favor, no voy a recordar, ¿no? Voy recordando un poco. Miren, nosotros tenemos un terreno original. El terreno original no tiene ningún cambio, no presenta ningún tipo de obra, ningún tipo de estructura, ¿no? Y este terreno original, yo puedo, ¿no? Tranquilamente clonarlo. Voy a clonar el terreno, ¿sí? Bien. Y este terreno clonado, yo le puedo incluir, ¿no? Algunas estructuras dentro de lo que estamos viendo, ¿no? Miren, por ejemplo, tenemos acá esta primera estructura, ¿no? Agregar una modificación y agregar, ¿no? Como habíamos hecho antes, ¿se acuerdan? Justamente un tipo de defensa. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Tenemos justamente mi identificación de sector. Y ahí, ¿no? Miren, la implementación de este sector que podemos tener, ¿no? Ahí tenemos clic 1. Aquí, ¿no? Le incluimos una cota justamente. Aquí, debería ser acá nomás. Aquí está muy alto. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Justamente la implementación de mi sector. Clic 1. Miren, y ahí automáticamente ya se construye, ¿no? La presa que estamos determinando. Incluso, ¿no? Podemos ahí también agregarle, por cambiarle, ¿no? No quiero 2, sino 2.5. Ok, ok, bien. Y ahí tenemos nuestra presa determinada. Esto es lo mismo, ¿no? Podemos simplemente hacer en esta zona, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, no podemos incluirle, y esto yo lo voy a parar, ¿no? Igual, ¿no? Podemos incluir, aquí no tenemos modificaciones, podemos agregar otra línea, ¿no? Justamente con la presa. Tenemos una buena implementación, darle no, el 2, tenemos 0.5 menos 2.5, aquí no, la posibilidad no cuenta, 1300 hasta 1310, ok, ¿no? Miren, ahí tenemos justamente las dos presas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Ahora vamos simplemente, ¿no? A crear nuestra nueva geometría, ¿no? Entonces, si recuerdan, nosotros tenemos, ¿no? Justamente este sector de este Layers, ¿no? Que habíamos creado en su momento y que nos permite, ¿no? Poder copiarlo, poder seleccionar este sector, voy a traer acá, voy a abrir, poder seleccionarlo y poder copiarlo, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, esto, voy a cerrarlo, ¿sí? ¿Sí? Al final ahora vamos a crear, ¿no? Simplemente una nueva geometría. Tenemos la geometría 2, ¿no? Lote área, perímetro, y ahí ponemos pegar surface. Ahí está el surface que habíamos creado y que teníamos en su momento. Con esto lo podemos tranquilamente, ¿no? Editar, poner acá, ¿no? 10, 10, como recordamos, ¿no? Habíamos hecho en su momento, ¿no? Y con eso, ¿no? Poder generar
la malla para nuestra evaluación. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Totalmente la malla, bueno, en este caso, Umbrella, ya tenemos, ¿no? La malla justamente para nuestro análisis. Esto, ¿no? Guardamos y acordémonos que nuestro nuevo factor se llama New Geometría 2. Guardamos, ¿no? Y ahora vamos acá, dentro de mi zona, File Open, ¿no? Y abrimos, ¿no? El New Geometría 2. Tenemos, ¿no? Siempre aparece error. Pero si recordamos, ¿no? En su momento tuvimos, ¿no? Justamente, por la clase 9, ¿no? La clase 11, ¿no? Nuestro hidrograma sintético, ¿no? Estaba justamente cada hora, ¿no? Y este flujo lo podemos incluir acá, no sin problema. Hidrograma, aquí, ¿no? Como lo que en su momento, de la salida. Aceptamos, guardamos, ¿no? Y ya tenemos acá. Ahora no, lo que nos falta es justamente incluirle el flujo para poder evaluar. Tenemos, ¿no? Aquí justamente el hidrograma, ¿sí? Recuerdo, ¿no? Justamente colocar 17 de marzo del 2017, 2 horas. Aquí pegamos, ¿no? La información. Aquí tenemos, ¿no? Justamente el 0,1, ya que no es una cuenca, o mejor dicho, es una quebrada con una pendiente bastante fuerte, ¿no? ¿Y qué? Con eso guardamos, ¿no? Ujú. El flujo. Solamente no chequeemos, perdón, direcciones. Tenemos el flujo, ¿eh? Está todos los valores, ¿no? Que habíamos trabajado en su momento. Tenemos OK y guardo. Entonces, ahora no, ya tenemos no steady flow. Simplemente lo único que nos falta, ya tenemos el flujo, es crear nuestro plan. Y tenemos, ¿no? File, vamos a crear, ¿no? Mi plan. Vamos a ver. Vamos a correr. Escombros. OK. Número 4. OK. Escombro número 4. El nuevo geometría 2 que hemos creado. El flujo anónimo. Marzo 20 minutos. ¿Y qué es lo único sí que vamos nosotros a emplear acá, ¿no? Vamos a incluirle nuevos valores, ¿sí? Esos nuevos valores van a ser justamente este, ¿no? Miren, Fake Mutual Dynamic Viscosity. Para sacar esos nuevos valores, vamos a ir a opciones, en Output Option, ¿no? Vamos a escribir, ¿no? Phase Mutual, Phase Stress, Phase Viscosity y Phase Yield Stress, ¿no? Estos justamente son los valores que te permiten determinar esta fuerza que vas a tener sobre tu seto. Bien, ya tenemos, ¿no? Los valores. Ahora vamos a computar.
Y esto ya terminó. Y, y tenemos, ¿no? 0,4, evento del máximo. Y luego como flujo de abajo. Aquí no. Esto justamente nos permite Propiter Cedic, ¿no? Para poder cambiar esto, ¿no? Como un marcador, ¿no? Mira, por más vez. Aquí también más altura, este muro, ¿no? Para poder evitar que salga hasta la parte de abajo, ¿no? Pero de alguna forma, ¿no? Justamente nos permite, ¿no? Poder ir reteniendo, ¿no? Cada uno de los zonas, ¿no? Incluso, miren, aquí yo tenía un ejemplo anterior, voy a mostrarles. No, miren, donde el muro, donde, ¿no? Ahí tienen, ¿no? Justamente los elementos, ¿no? Se va llenando en el sector, ¿no? ¿No? Y acá finalmente, ¿no? Termina ya depositándose bien todo el material en esta zona. Entonces, ¿no? Pues eso, ¿no? Justamente, ¿no? El tema de ir evaluando. Pero ¿qué es también lo que a nosotros nos importa, ¿no? Lo que a nosotros nos importa, justamente como tema de los valores, es por ejemplo uno de estos, ¿no? Es el tema de poder viendo, ¿no? Miren, ahí por ejemplo, ¿no? Tenemos la zona de la presa, ¿no? Y en esta zona poder evaluar, ¿no? Cuáles son los esfuerzos que se van produciendo, ¿no? Miren, tú lo tienes por cara, simplemente le haces clic acá y le pones prioridad en el tiempo para ver los valores. Miren, ahí tienes, ¿no? Por ejemplo, valores de shear stress en pascales, ¿no? Tu valor máximo que llega hasta 20,65 pascales, justamente para que lo puedes identificar, ¿no? Lo mismo, ¿no? Para el viscous stress, ¿no? Teniendo justamente con una zona, ¿no? Identificando, ¿no? Para que veas, ¿no? Tienes, ¿no? Por ejemplo, 350 pascales, ¿no? De acuerdo justamente a cómo están identificando. Incluso, ¿no? Para zona turbulenta, puedes explotar tu serie, ¿no? O eso no ir verificando para cada uno, ¿no? De las caras, cómo se van produciendo. También, ¿no? Hasta una viscosidad de mixtura que te permite, ¿no? Bueno, en este caso sí tiene valores bastante menores, pero no, sobre todo te permite ir haciendo la verificación de cómo se va representando y cómo no se va limitando, ¿no? Cada una de nuestras zonas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Justamente la idea, con eso nosotros podemos, ¿no? A mí si queremos, ¿no? Acá podemos representar cuánto es nuestro flujo, ¿no? Cuánto es finalmente nuestra altura, ¿no? A 2,5 metros, ¿no? De acuerdo justamente a los valores que vayamos analizando, ¿no? Y que se vayan presentando para cada uno de nuestros puntos, ¿no? Incluso ahí llega hasta ahí, ¿no? Y acá, ¿no? Ya disminuye bastante, de acuerdo, ¿no? A cómo se va a ir proyectando. Y cómo no, finalmente, esto va a conseguir, ¿no? Que todo se vaya acumulando en el tiempo, ¿no? Entonces, eso justamente, ¿no? Es la idea y es, ¿no? Lo que debemos tener en cuenta cuando, ¿no? Analizamos un tema, por ejemplo, ¿no? De valores, ¿no? En lo que son, ¿no? Zonas con torrentes o zonas con valores altos, ¿no? Incluirnos, como habíamos hablado, ¿no? Incluir sistemas como este ayuda bastante justamente para seguir evitando, ¿no? Socavaciones, sobre todo en las paredes o en los taludes del canal. Bueno, eso sería todo lo que veríamos hasta hoy día.